Queremos seguirte adorando, Señor, por medio de tu palabra, Rey. Y queremos seguirte diciendo cuán grande eres, cuán poderoso eres, cuán victorioso eres, Señor. Porque no hay otro como tú en la tierra, Señor. Amén, Señor. Nadie se compara a ti, nada se compara al poder que tú tienes, Señor. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén, Señor. Vamos a ir a su palabra que está en el libro de 2 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del 12 al 17, hermanos. Y dice así, hermanos. Ahí está tu lápiz. Perdón. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que redargullas nuestro corazón Amén, Señor. de pecado, Rey, para poder caminar conforme a tu palabra, Señor. Háblanos en medio de la predicación, Señor. Amén, Señor. Conviértenos en medio de la predicación, Padre. Sí, Padre. Todo esto te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Estaba leyendo ayer, hermanos, y resulta que en Estados Unidos cada año renuncian 1.700 pastores al ministerio. Y quiero comenzar esta predicación con una carta de uno de esos pastores que dice lo siguiente, hermano. Dice: mi querido amigo, ya terminé. Ayer presenté mi renuncia para que entrara en vigor de inmediato. Esta mañana comencé a trabajar para The Land Company. No regresaré al pastorado. Creo que puedo ver dentro de su corazón mientras lee estas palabras y ver que siente no poca decepción, sino disgusto. No lo culpo en absoluto porque estoy un poco disgustado conmigo mismo. ¿Recuerda los días en el seminario cuando hablábamos del futuro y pintábamos cuadros de lo que debíamos hacer por el reino de Dios? Veíamos la necesidad ilimitada del servicio cristiano desinteresado y anhelábamos estar entre los hombres haciendo nuestra parte por la redención del mundo. Nunca olvidaré aquella última charla la noche anterior a la graduación. Tú te ibas a un campo extranjero y yo a pastorear mi iglesia. Teníamos sueños valientes de ser útiles y tú has hecho realidad los tuyos. Al mirar atrás a lo largo de 25 años, puedo ver algunas vidas a las que he ayudado y algunas cosas que me ha permitido hacer que valen la pena. Pero sentado aquí esta noche estoy más que medio convencido de que Dios nunca quiso que yo fuera ministro. Si lo fue, no soy lo suficientemente grande ni lo suficientemente valiente para pagar el precio.
E incluso si esto te lleva a calificarme de cobarde, te diré por qué renuncié. En estos años he encontrado muy pocos cristianos sinceros, desinteresados y consagrados. No creo que sea especialmente morboso o injusto en mi valoración de los demás. Por lo que sé de mí mismo, no soy amargado. Pero a lo largo de todos estos años ha ido creciendo en mí la convicción de que al miembro medio de la iglesia le importa muy poco el reino de Dios y su avance o el bienestar de sus semejantes. Es cristiano para salvar su alma del infierno y por ninguna otra razón. Hace lo menos que puede, vive con tanta indiferencia como se atreve. Si pensara que puede ganar el cielo sin siquiera mover un dedo por los demás, no dudaría de aprovechar la oportunidad. Nunca he conocido a más de una pequeña minoría de las iglesias en las que he servido que estuvieran realmente interesados y dedicados desinteresadamente a la obra de Dios. Me llevó todo el tiempo empujar, instar, persuadir y empujar a los miembros renuentes de mi iglesia que se comprometieran a hacer algo por el reino. Hicieron un pacto de ser fieles en la asistencia a los servicios de la iglesia y ni uno de cada 10 pensó alguna vez en asistir a la reunión de oración. Un gran porcentaje rara vez asiste a la iglesia por la mañana y un número lamentablemente pequeño por la tarde. No parecía significar nada para ellos el hecho de que se hubieran dedicado al servicio de Cristo. Estoy cansado de ser el único en la iglesia de quien se espera un verdadero sacrificio. Cansado de esforzarme para que los cristianos vivan como cristianos. Cansado de planificar el trabajo para mi gente y luego verme obligado a hacerlo yo mismo o verlo sin hacer. Cansado de eludir a mis acreedores cuando no tendría necesidad de hacerlo si me hubieran pagado lo que me corresponde. Cansado de la aterradora visión de una vejez sin dinero. No voy a dejar a Cristo, lo amo. Seguiré tratando de servirle. Júzgame con indulgencia, viejo amigo. No puedo soportar perder tu amistad. Tu amigo, como siempre. Esa es la carta de un pastor, hermanos. Triste, ¿verdad? Muy triste. Cuando un hombre es llamado, cuando un hombre es dotado, hermano, y él deja el ministerio, no es por el pecado, hermanos, es por la indiferencia, es por el desánimo. Aquella persona ha dejado de creer en el poder de Dios, no en el poder de las personas. Ha dejado de creer en el poder de Dios. Porque si hay alguien que puede hacer algo por la iglesia, hermano, ¿quién es? ¿El pastor o Dios? Nosotros solo somos herramientas, hermano. Quizás esta carta es de un pastor, hermano, pero también esto podría estarle ocurriendo a algún cristiano que no es pastor, pero sí está al servicio de Dios. Entonces, la tarea pastoral, hermano, es una de las tareas más difíciles que hay aquí en la tierra, pero también es uno de los privilegios más grandes que puede tener un ser humano. Que Dios le revele su palabra, que Dios le haya mirado. Claramente al ver la carta, hermano, vemos un poco de humanismo, ¿verdad? Un poco de egocentrismo. Pero muchas veces pasa esto, hermano, en muchas iglesias pasa esto. Pastores que abandonan la obra de Dios, siendo que claramente, hermano, en el libro de Romanos dice que el llamado de Dios es irrevocable. Amén. Es decir, aquel que ha sido llamado por Dios no ha sido llamado por una temporada. Su llamado es para siempre. Amén. No por un lapso de tiempo, es para siempre. Y aunque digamos nosotros, como él dice aquí, ¿cierto? Seguiré tratando de servirle a Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a servir a Cristo a nuestra manera o a la manera de Dios? ¿O en la voluntad de Dios?
Quizás muchos pastores hoy día están tristes y decepcionados de la gente, ¿verdad? Y esta predicación yo quiero, hermano, mejor dicho, el Señor quiere animar a aquellos pastores a que no dejen el ministerio. Porque el ministerio, si bien es cierto, lo hacemos por amor a los hermanos, pero es principalmente porque es por el amor a Dios. Y allí se nota, como dice la palabra, ¿cierto? Si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, es porque el amor de Dios no está en ti. Es decir, muchas veces nosotros como pastores, hermanos, actuamos de forma contraria a lo que dice la palabra. El amor a Dios está ligado al amor a los hermanos, a la paciencia, a la misericordia, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, alguien dijo por ahí, hermano, en las arenas movedizas del ministerio pastoral, no hay nada más esperanzador que disfrutar de una relación más profunda con Jesús. Muchas veces Dios permite, hermanos, este tipo de situaciones que estaba viviendo este pastor para tener una relación más profunda con Jesús. Amén. Ese tipo de relación, hermano, que no está sujeto a la volatilidad o al cambio, sino que permanece en el tiempo. Elizabeth Elliot dijo: el secreto es Cristo en mí, no yo en un conjunto de diferentes circunstancias. El secreto de permanecer, hermano, porque de eso se trata este texto, de cómo permanece el cristiano, cómo permanece el pastor, porque recordemos que Pablo era pastor y no pastor de una iglesia, no. Él levantó muchas iglesias, él plantaba iglesias, tenía un arduo trabajo. Entonces el texto dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Pablo había levantado esta iglesia en Corintios, hermano, y trabajó por casi 20 meses allí. Y obviamente la iglesia floreció. Y era una iglesia de gentiles, una iglesia inmadura, que aparentaba ser fuerte, pero no lo era. Pero Pablo los amaba profundamente. Y porque los amaba profundamente, tenían la capacidad de hacerle daño. Porque cuando alguien no ama a la persona, le da lo mismo, ¿cierto? Amén. Pero Pablo, hermano, al ver cómo estaba la iglesia de Corinto, hermano, le producía una angustia tremenda. Más que las persecuciones, más que los golpes. Le dolía más la decepción de ver cómo esta iglesia, hermano, se estaba descarrilando. Estos pues poseían todos los dones. No le faltaba ninguno, dice. Pero estaban divididos. Eran desordenados, mundanos. Y el caos reinaba en su adoración. El pecado manchaba la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían más dinero dejaban afuera a los que no tenían dinero. Peleaban entre sí. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Había pecados sexuales, hermanos. Porque esta ciudad de Corinto, hermanos, era como Las Vegas, una cosa así. Y allí Pablo había levantado una iglesia, hermano. Y eran orgullosos todo el tiempo. La condición de esta iglesia de Corinto, hermano, era tan mala que Apolos no quería quedarse ni regresar a Corinto. Aunque Pablo muchas veces le pidió que lo hiciera, no, él no quería volver allá. Además, hermano, de eso, los falsos maestros habían entrado en la iglesia de Corinto y se les habían arreglado para engañar a los miembros de la iglesia, para que se unieran en un motín en contra
de aquel que había levantado la iglesia. ¿Les parece conocida esa historia? Pero así es el ministerio, hermanos. El ministerio no es una taza de leche. Van a haber dificultades, sobre todo cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, las dificultades se van a presentar. Va a crecer la envidia en medio de los hermanos, el desamor. Pablo estaba siendo criticado, hermanos, porque él había llamado la atención, ¿cierto?, a Pedro delante de todos. Porque, claro, nosotros lo vemos como algo bueno, pero alguien que es inconverso, ¿cómo lo ve? ¿Y qué se cree este que le llama la atención a Pedro delante de todos? ¿Se cree mejor? ¿Se cree superior? Esos son los problemas de las iglesias, hermanos. Y a veces los pastores tenemos que soportar las críticas. Y soportarlas y ver la forma en que Dios las va a usar para nuestro bien. Porque Él lo hace. Amén. Habían problemas doctrinales, hermano. El uso de los dones espirituales. Todo se mezclaba con los celos de la personalidad. Es decir, ellos decían, yo tengo este don, es más que el tuyo. Estos corintios, hermanos, hicieron la vista gorda ante el incesto. Es decir, estaban teniendo relaciones entre las familias. ¿Ustedes creen que Pablo, cómo se sentía frente a esta iglesia? Comieron en fiestas de demonios, no dieron como debían, cuestionaban incluso la resurrección. Problemas graves, hermanos. Estos son los tipos de problemas, hermanos, que afligen el corazón de un pastor. Y esto es tanto así, hermano, que Pablo no quería volver. Le daba temor volver. Una, porque tenía miedo de que no fuera bienvenido. ¿Y cómo lo iban a tratar? Y tenía miedo de decir más de lo que debía decir y que los hiciera enojarse más aún. Pero así es el ministerio pastoral, hermanos, con muchas luchas, con todo este tipo de cosas. En la mente y el corazón del pastor, hermanos, se empieza a decepcionar de las personas. En medio de todo esto, muchos te abandonan, muchos te critican y te dan la espalda. Nadie agradece. A veces en el ministerio, hermano, estarás tan solo que hasta tu familia se volverá contra ti. Y es así como algunos pastores, hermanos, han sido asesinados por sus propias familias. Por estar haciendo la voluntad del Señor. Y todo esto, hermano, está en la Biblia. ¿Sí o no? Los profetas vivieron exactamente lo mismo. ¿Cómo mataron a Isaías? Lo aserraron, lo partieron en dos, hermanos. Pero aún así muchos abandonan el ministerio, hermano, porque no les gusta, o sea, solo les gusta ser como Jesús, pero no les gusta que los traten como trataron a Jesús. Y esto le estaba pasando justamente al apóstol Pablo. ¿Te fijas que no todo es color de rosa? Un ministerio no parte y empieza a generar movimiento espiritual y se empieza a llenar la iglesia y todo está bien, todo es perfecto, todo correcto. Puede que un tiempo esté así la iglesia, pero llegará el momento en que la iglesia empieza a ser tratada. Amén. Como el oro en el crisol. Y ahí muchos no les gustan. Porque creen que la vida cristiana, hermano, es una vida de felicidad, de que todo te sale bien, de que todo es bueno, de que todo es bonito. Esa es una utopía, hermanos. Eso no ocurre
en las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias están compuestas por personas pecadoras. Amén. El problema es que muchos creen que entrando a Cristo ya dejamos el pecado. Cristo venció en la cruz el pecado, sí. Amén. Lo que ocurre allí, cuando tú te conviertes, tú empiezas la lucha con el pecado. Y ahora puedes vencer al pecado. Pero también hay luchas que se pierden. Así es. Y así esto trae problemas dentro de las iglesias. Y un pastor, hermano, que no está dispuesto a soportar problemas, no tiene idea en qué se metió. Y así muchas veces pasa que muchos pastores se suben como pastores a la iglesia, pero a lo mejor no tienen el llamado. A lo mejor ellos creyeron que tenían el llamado. Y eso se ve en el tiempo. Se ven los frutos. Amén. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre. Porque esos son los frutos, hermanos. Un hombre distinto, una mujer distinta. En 2 Timoteo, hermano 4, del 15 al 18 dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado esto en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos a un Pablo más maduro en 2 Timoteo. Y él está tratando de proteger a su discípulo. ¿Por qué? Porque Demas lo había abandonado y todos lo habían abandonado. ¿No es lo mismo que vivió Jesús? ¿No lo abandonaron todos al momento de llevarlo a la cruz? Pero así como muchos te abandonan, hermanos, Dios también pone a algunas personas a tu lado. Dice 2 Timoteo 1, del 16 al 18, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. ¿Te fijas que muchas veces nosotros los pastores nos ponemos caóticos? Todo está mal, todo está mal, todo está mal. Todos me odian. Nadie quiere seguir al Señor. Soy el único que ha quedado. ¿Recuerdan eso? El profeta Elías. Solo yo he quedado, Señor. ¿Qué le dice el Señor? Estás equivocado. Hay muchos más que no han doblado las rodillas. Amén. El peor error, hermano, como cristianos, es creernos la guinda de la torta, que somos los únicos. Amén. No somos los únicos, hermano. Hay muchos pastores y hermanos que están luchando hoy en día Amén. por mantenerse en Cristo. Y quizás todo le ha salido mal. Y ya están sin ánimo, sin ganas de seguir, sin ganas de hacer crecer la iglesia, sin ganas de llamar a la gente al arrepentimiento. Pero esto es exactamente, hermano, lo que Cristo vivió con sus discípulos también y con la gente. Porque mucha gente seguía a Jesús, pero ¿quiénes se quedaban realmente? Porque muchos siguen el evangelio de primera, pero luego Dios pasa el colador. ¿Y quiénes se quedan, hermanos? ¿Quiénes son los que quedan? Los que aman a Jesús, los que buscan a Jesús.
los que no buscan ganancias personales. De esto se trata este texto, hermano, un apóstol Pablo cansado del ministerio y decepcionado. Quizás muchas veces no lo vemos, pero si tú te fijas aquí dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta al Señor. Dios le abrió una puerta a Pablo. Él iba camino a Macedonia y pasó por Troas, y en el poco lapso que estuvo, hermanos, el Señor le abrió una puerta. Y ese es el sueño de todo pastor. Que cuando uno predique el Evangelio, la gente responda. Y diga, sí, yo quiero servir al Señor. Yo quiero seguir a Jesús. De seguro él predicó. Porque para que la puerta se abra, primero hay que predicar, ¿verdad? Amén. Hay que golpear con la predicación del Evangelio. Y allí se le abrió esta puerta. Y fundó una iglesia. En Hechos 20 se menciona la iglesia de Troas. En esta breve visita Pablo levantó una iglesia, hermanos. La puerta está abierta. Pablo vino a evangelizar la ciudad. No sabemos cuánto tiempo se quedó allá, hermano, pero fue una visita muy breve. Y allí tuvo una tremenda oportunidad espiritual, como lo indica el versículo que acabamos de leer. No solo favorable desde un punto de vista humano, sino que Dios había abierto esta puerta. Y él, ¿qué es lo que hace, hermano? En vez de quedarse allí, en vez de traer a los perdidos, él se va y los deja ahí. Ustedes se pueden imaginar el entusiasmo de esta gente al escuchar la predicación del Evangelio y que luego el predicador se vaya y los deje tirados sin enseñarles más, sin hacerlos crecer, sin hacerlos madurar. Y aquí es donde tú ves el cansancio de Pablo, la decepción de Pablo. Pablo estaba ya cansado, hermano, dice, no tuve reposo en mi espíritu, porque él estaba tan aproblemado por lo que estaba viviendo en Corintio y esperaba, porque él había enviado una carta a Corintio y esperaba la respuesta a través de Tito, pero Tito no había llegado y él estaba atemorizado pensando en que podía traer malas respuestas negativas al arrepentimiento. Entonces él, hermano, llega y deja a la iglesia botada, es decir, no tengo tiempo para esto, no tengo ganas para esto. Eso produce el cansancio, eso produce el desánimo, no querer seguir haciendo la obra del Señor, no querer servir a Dios, no querer obedecer a Dios. Porque ¿para qué? ¿Qué pensaría Pablo, hermano? ¿Para qué? Si después me van a apuñalar por la espalda, al igual que los de Corintio. Ese es el desánimo. El perder la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es creer que el trabajo que estamos haciendo como pastores es en vano. El creer que como cristianos lo que estamos haciendo es en vano. Porque si bien es cierto, estamos hablando en términos pastorales, pero cada cristiano es un pastor en su hogar, o cristiana. Y puede sufrir este tipo de decepciones también. Es decir, cuando tú ves y trabajas para el Señor y nadie se convierte, ¿qué pasa por nuestras mentes?
¿Y de qué sirve que les predique tanto del Señor? ¿De qué sirve que yo esté en la iglesia todos los domingos? ¿De qué sirve que yo lea la palabra del Señor? Si parece que nadie hace juicio. O si lo hacen por 1, 2 semanas, 3 semanas y de ahí se olvidan. Todas esas luchas las teníamos los pastores. Amén. Todas esas luchas las tienen los cristianos. Así es. Amén. Nos dice la palabra, y los enemigos serán los de su casa. Es allí donde nosotros, hermanos, es aquí donde Pablo está en una situación muy peligrosa. Porque prácticamente está en rebeldía. Se está levantando en contra del Señor. Porque Él le abrió esa puerta. Amén. Y la abrió para que trabajara, no para que se fuera. Bonito, pastora. Levantar una iglesia y después me voy. Y ahí quedan los hermanos. Pablo estaba demasiado angustiado, demasiado inquieto, hermano. ¿Y por qué estaba tan agobiado, tan molesto, tan atormentado? Y su preocupación era la iglesia de Corintio. Literalmente esta iglesia lo paralizaba, hermanos. Le había afectado demasiado. Que, oye, imagínate todos los ataques. Hasta ataques personales. En donde ya dudaban de que si él era o no era un apóstol. Él se preguntaba, ¿me amarán? ¿Me amará realmente esta gente? ¿Responderían a la carta de una buena forma? ¿Estarían dispuestos a escuchar a Tito? ¿Se arrepentirían? ¿Se alejarían de aquellos que andaban buscando derrocar a Pablo? Aquellos falsos maestros que se levantaron, que buscaban que Pablo perdiera la credibilidad. Entonces todas esas dudas pasaban por la mente de Pablo. ¿Abandonarían las divisiones? ¿Se alejarían del incesto, las peleas, la confusión que tenían respecto al matrimonio, el divorcio, los problemas que tenían con los ídolos, los problemas que tenían con la cena del Señor? ¿Estarán dispuestos a disciplinar al hombre que acusó vergonzosamente a Pablo y creó una gran rebelión? ¿Se enfrentarían, serían capaces los hermanos de enfrentar a los falsos apóstoles? ¿Reconocerían la integridad del apóstol Pablo? ¿Que él era un hombre íntegro? Él no sabía la respuesta a esas preguntas. Y amaba a la iglesia lo suficiente como para tener un tremendo dolor pensando en que la iglesia lo estaba abandonando. Y este pedacito, hermano, esta parte donde Pablo se va, es una zona peligrosa para cualquier cristiano, porque está dejando el lugar donde Dios lo puso. Amén. Es una zona peligrosa, hermano, para los ministros de Cristo. Pensar que podemos pecar deliberadamente. Porque pecar es ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se predique el Evangelio. Pero que se trabaje después de predicar también, pues. ¿Qué sacamos con predicarle el Evangelio y dejar así a la gente? La conversión no ocurre así cuando nosotros queremos, cuando nosotros predicamos. Amén. Ocurre en el proceso de conocimiento del Señor. O alguien podría decir, yo me convertí tal día. No, porque no nos damos ni cuenta cuando de repente empezamos a ver cosas que no veíamos en la palabra.
No estoy hablando de que vimos chanchos volando, hermano. Estoy hablando de que se nos empieza a revelar la palabra de Dios. Es decir, Dios empieza a abrir los ojos. De seguro Pablo pensaba que Tito llegaría a Troas, pero no llegó. Y hasta que llegó Tito, Pablo imaginaba lo peor. Y esto lo demuestra, es decir, abandonar la obra del Señor. Porque estaba abandonando la obra del Señor, hermano. Esta es una hora peligrosa para el predicador, cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. En el corazón de Pablo en este punto está el peligro de un desánimo severo, hermano. Peligro de rebelión. Y luego, cuando la puerta se cierra, esa puerta que una vez estuvo abierta, el resentimiento puede instalarse y nos volvemos pastores amargados. Amén. No había felicidad para Pablo en Troas. Su acción lo demuestra. ¿A quién le interesa que quieran escuchar de Jesús? ¿Para qué? Si no vale la pena. Estaba perdiendo el gozo, Pablo. Amén. El gozo por la obra de Jesús, por la obra del reino de los cielos, por la obra más importante que puede hacer un ser humano. Porque esta tarea, hermanos, de predicar, de enseñar, es la tarea más importante que cualquier ser humano puede llevar a cabo. Amén. Todas las demás tareas, hermanos, tú las puedes hacer perfectas. Pero si no conoces a Jesús, si no tienes a Jesús, te vas al infierno. Amén. Entonces esta tarea, hermano, lleva a la gente al cielo, lleva a la gente a Cristo, lleva a la gente al verdadero gozo, a la verdadera alegría. Y Pablo la estaba perdiendo, hermano. Había perdido su celo por la obra, había perdido el corazón con el que amaba la obra. Todo parecía ir mal, ya no había gozo en su espíritu inquieto. Y después de eso, hermano, puede venir una verdadera monotonía cuando nuestro corazón no está en ello. Es decir, yo puedo ser pastor y mi corazón dejarlo fuera. Es decir, yo puedo ser pastor y no amar la obra del Señor. Muchos trabajan en la obra del Señor por amor al dinero, por amor a que el ministerio lo sostiene la iglesia. Pero Pablo no era de esos. Amén. Pablo no cobraba. Y él no cobraba, ¿saben por qué? Por amor a los pequeños. Y esta iglesia estaba dudando de él, dudando de su integridad. El oro al final del arco iris parece a veces, cuando tú estás en esta situación, estar muy lejos. Desaparece esa pasión por servir a Jesús. Amén. Desaparece ese sueño que todo cristiano, cuando se convierte, hermano, comienza a tener, de traer gente a Cristo, de que otras personas tengan el gozo de conocer a Jesús, porque conocer a Jesús es el gozo más grande que cualquier ser humano puede tener en la vida. Ningún otro gozo se compara al de tener a Jesucristo. Amén. Amén. Ese es el verdadero gozo de la vida, hermanos. Los demás, hermanos, son chayas, show. Pero el verdadero gozo está que Cristo habite en ti y te haga una nueva mujer, te haga un nuevo hombre. Pablo estaba a punto de darse por vencido, por dejar todo, hermano,
por decir simplemente ya es suficiente. No puedo hacerlo. Soy incapaz de hacerlo. En esa situación estaba Pablo, hermanos. Tenía abierta la puerta de par en par y no tenía corazón ni amor para predicar. Estaba hipersensible. Imaginaba todo tipo de acusaciones en contra de él. Estaba asustado. Se había olvidado quién es el que nos guarda. Amén. ¿Quién es el que tiene el control de todas las cosas? De repente, hermano, las dificultades en nuestras vidas, los problemas simples, los problemas normales, los problemas cotidianos y rutinarios del ministerio, se le hicieron demasiado grandes a Pablo. Ya no quiero seguir predicando. Y estaba en peligro de amargarse, de descontentarse y empezar a desviarse. Así empieza, hermano. Yo no quiero hacer esto. Ay, si una vez que no lo haga. Basta una sola vez para que creas que está bien. Y luego lo vuelvas a repetir y vuelvas a pecar y el pecado pasa a ser algo normal en nuestras vidas. No hacer la voluntad del Señor es un pecado, hermano. Como cualquier pecado. Y si lo practicamos, eso demuestra que no somos cristianos. Porque el cristiano peca, pero no practica el pecado. No está siempre pecando. Simplemente Pablo pareciera, hermano, que no tenía corazón para el ministerio. Todo eso había producido la iglesia de Corinto en Pablo. El gran apóstol Pablo estaba en su momento más débil, a punto de rendirse, hermano. En realidad él estaba deprimido. ¿Puede un cristiano caer en depresión? ¿Sí? Obviamente que sí. En la Biblia hay muchas personas de Dios que cayeron en depresión. Jeremías era uno de ellos. Y no lo culpo, hermano. Si lo vivían golpeando por obedecer la voz del Señor y predicar lo que el Señor le decía. Estaba deprimido y necesitaba ayuda. Oye, ¿qué cuesta reconocer eso, hermano? Sobre todo cuando tú eres pastor. Amén. Pero si tú eres un pastor del Señor, no hay problema con eso. Porque los pastores igual necesitamos ayuda. Amén. Había perdido el celo, hermano. Había tenido una oportunidad que era muy prometedora, pero él no la tomó en cuenta. No podía pensar nada más que en las molestias que todo el mundo le estaba dando. ¿Te fijas cómo uno se puede centrar, decirse cristiano y centrarse en uno? Sí, amén. Es decir, ¿de quién se trata todo? ¿De quién se trata todo esto, hermanos? Oh. ¿Por qué estamos aquí hoy día? ¿Por quién estamos aquí hoy día? ¿Es por Él? Amén. ¿Es por Él que estamos aquí hoy día, hermano? No podía quedarse, según Él. Y la gente de Troas obviamente tiene que haber quedado, usted no entiendo nada de esto. Porque venía en el estado, ese estado de euforia cuando uno empieza a creer en el Señor, ¿verdad? Y quiere hacerlas todas, hermanos. Es decir, la iglesia estaba a punto de explotar en ese lugar y Pablo se va. Los nuevos cristianos estaban allí, hermanos. Y Él los deja solos. Qué decepción, ¿no?
Ellos necesitaban desesperadamente ser alimentados por la palabra de Dios, entusiasmados por llegar a ser un verdadero cristiano. Amén. Y Pablo los deja botados. Estaba deprimido, estaba en depresión. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que tuvo Pablo de los Corintios? Fue una respuesta positiva. Cambiaron. Fueron transformados. Respondieron positivamente al apóstol Pablo. Y ahí él se sintió animado. Y ahí fue donde conoció a Tito, cuando él trajo la respuesta. Hicieron lo que Pablo quería que hicieran, o lo que el Señor quería que hicieran. La respuesta fue buena. Y él se sintió animado por el reencuentro con Tito. En el capítulo 7 de 2 de Corintios, dice en el versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflicto de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. A veces, hermanos, nosotros nos pasamos tanto rollo, los seres humanos, y se nos olvida que el Señor está cerca. Amén. Y que Él es la respuesta. Y que Él tiene el control de nuestra situación. Ni por grave que sea, hermano. Amén. Y la pregunta es, hermano, ¿y cómo vamos a lidiar con el desánimo? Porque quizás tú hoy día estás animado, pero mañana, en 10 años más, en 20 años más, ¿vamos a estar con la misma pasión por Cristo? Y aquí Pablo, hermano, tiene un cambio, pero... Y ahí es donde tú te das cuenta cómo ora el Señor. Porque dice, después que dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es decir, Pablo vuelve en sí. Y dice, ¿y quién soy yo? Porque eso es lo que dice acá, pues, hermano, dice, ¿y quién es suficiente? Es decir, ¿quién es el superhombre que puede llevar un ministerio solo? Nadie. Absolutamente nadie. Y de esto se trata el nuevo pacto. Mira lo que dice en 2 Corintios 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas, dice Pablo, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Es decir, hermano, un cristiano puede estar en depresión, pero en un minuto, hermano,
Dios puede cambiar eso. Amén. Y te cambia la mente, y te cambia el corazón. De decir, yo no puedo hacer esto, de decir, yo puedo hacerlo. Pero no porque yo pueda, sino que porque Dios, porque Cristo está en mí. Como dice la adoración, yo venceré porque Cristo está conmigo. Amén. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Amén. Venceremos porque Cristo está con nosotros. Cristo ya triunfó, hermano. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara, y dice: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Amén. Vuelve en sí, Pablo. Y se da cuenta que Cristo ya triunfó. Que Cristo ya ganó en la cruz. Y nosotros tenemos que solo caminar en esta tierra y vivir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Estemos en la situación que estemos, hermanos. Entonces Pablo, hermanos, de un momento de depresión pasa a un momento de victoria. De ser un hombre que estaba devastado por el sufrimiento a ser un hombre convencido de que él terminará la carrera. Amén. ¿Cómo estás tú con tu carrera? ¿Cómo está nuestro pastorado? ¿Estamos convencidos de que terminaremos la carrera? ¿Estamos convencidos de que Cristo ya triunfó? Aquí la palabra triunfo, hermano, tiene un significado muy importante. Porque esta palabra está dentro de un contexto romano. Es un término técnico y tiene un significado muy importante en el mundo romano, hermanos. Los romanos tenían lo que llamaban un triunfo y era el honor más alto que jamás se podía rendir a un general romano victorioso. Era el honor, o sea, cuando el gobierno romano le daba un triunfo a un general, eso era lo máximo. Y antes de que cualquier general romano se le pudiera conceder un triunfo, debía haber logrado ciertas cosas en la guerra, en la batalla. Debía haber sido el verdadero comandante en jefe en el campo de batalla y no un líder secundario. La campaña en la que participó debía haber terminado por completo. La región que había sido conquistada completamente pacificada y las tropas victoriosas debían haber regresado a casa. Además, según la historia romana, al menos 5.000 enemigos debían haber caído en un enfrentamiento, de modo que entraba en la categoría de una matanza. Ese general debería haber hecho una matanza. Además, como resultado de esta campaña debía haberse ganado una extensión positiva del territorio romano y no simplemente haberse recuperado de un desastre o repelido un ataque. Es decir, tenía que ganar tierra, terrenos para su país. Y la victoria debía haberse obtenido sobre un enemigo extranjero y no en una guerra civil. Los triunfos, hermanos, no ocurrían a menudo en Roma. Eran a muy pocos que se los daban. Pero en un triunfo real, la procesión del general, es decir, ellos cuando marchaban, la procesión del general victorioso por las calles de Roma, era de Roma hasta el Capitolio.
Incluso hay partes donde se muestra esta marcha, hermano, y cómo la gente desfila. Primero venían, obviamente, los políticos, como siempre, los funcionarios del Estado, del Senado. Después venían los trompetistas, que anunciaban lo que estaba por venir. Luego venían los despojos tomados de la tierra conquistada, transportada a lo largo del camino. Luego seguía un toro blanco, el cual iba a ser sacrificado a los dioses. Luego venían los miserables cautivos, los príncipes enemigos, los líderes y los generales encadenados, que pronto serían arrojados a la prisión y con toda probabilidad serían ejecutados. Luego venían los llamados castigadores, que golpeaban a estas personas con varas. Y luego venían los músicos. Y luego venían los sacerdotes balanceando sus inciensos mientras quemaban incienso de dulce aroma. Y después de todo este enorme séquito, hermano, llegaba el general en persona. Iba en un carro tirado por 4 caballos blancos. Iba vestido con una túnica púrpura bordada con oro y hojas de palma, y sobre ella una toga púrpura marcada con estrellas doradas. En su mano tenía un cetro de marfil con un águila romana en la parte superior, y sobre su cabeza un esclavo sostenía la corona de Júpiter, y detrás de él cabalgaba su familia. Y finalmente, al final, llegaba todo el ejército con todas sus condecoraciones y gritando: triunfo, triunfo, triunfo. Esta es una escena bastante impresionante, hermanos. Pero es exactamente lo que Cristo logró con su sacrificio en la cruz. Él ya triunfó. Él es el general de generales. Esta es la imagen que Pablo tiene en la mente, hermano. ¿Recuerdan que él tenía la ciudadanía romana igual? Él entendía de esto. Por eso ocupa esta palabra triunfo. Él ve al Cristo conquistador que ha triunfado en todo el mundo. Amén. Cristo no triunfó en alguna parte nomás, hermano. No triunfó en Jerusalén solamente. Triunfó en todo el mundo. Y Pablo se ve a sí mismo en el desfile triunfal. Por eso él dice: gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Puedes entender eso, hermano? En medio de la desesperación, en medio del desánimo, en medio de la depresión, él es catapultado a un nivel completamente diferente y comienza a darse cuenta del privilegio de ser parte del ejército conquistador de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A veces no valoramos lo que Cristo logró en la cruz. Creemos que esto se trata de llevar una vida moralmente buena, ser buenas personas. Cristo no murió por eso, hermanos. Cristo murió para derrotar al pecado y derrotar al diablo. Amén. Y llevarnos al cielo como su ejército. Sí, Señor. ¿Entiendes tú por qué somos un ejército? Porque estamos en batalla todo el tiempo. Descuídate un rato en batalla, a ver qué te pasa. Allí mismo mueres. Esto es lo que no entienden muchos o pseudo cristianos, que creen que la vida cristiana se vive al ritmo y al modo de ellos. No, hay un capitán, hay un general que ganó una batalla y logró el triunfo en todo el mundo, y ese es Jesús. ¿Y a quién vamos a obedecer nosotros? ¿A nuestros instintos? ¿A nuestras emociones? No, a nuestro general. Amén. Al Cristo triunfante. Sí, Señor. Y eso, hermano, cambia toda la perspectiva del ministerio. Si nosotros como cristianos creemos que somos unos pollos en medio del mundo, estamos totalmente equivocados. Somos la luz del mundo, Amén. la sal de la tierra, porque Cristo habita en nosotros. Amén.
Así que si tú estás desanimado hoy día, porque estás en una gran batalla, estás angustiado, estás depresivo, déjame decirte que Cristo te puede sacar de allí. Amén. Solo Él te puede sacar de allí. Y te puede elevar a los cielos como un soldado de su ejército, como un soldado triunfante. No podemos andar como cristianos, hermanos, derrotados. Estamos derrotados, pero no destruidos. Amén. Sí, hermano, a veces el mundo, las circunstancias te dan como bombo en fiesta. Y pareciera que todo y todos están en contra de ti. Pero eso no es lo importante. Eso no es lo que debemos ver. Lo que debemos ver es que Cristo está con nosotros. Él está más cerca de lo que nosotros creemos. Amén. Porque, ¿qué ocurre, hermano, cuando a un pastor le empieza a salir todo mal? De seguro va a pensar que Dios está cerca. No, Dios está conmigo. Se le murió un hijo, se le quemó la casa, se le quemó la iglesia, se fueron 50 hermanos. ¿Qué va a decir ese pastor? Dios está conmigo. Va a pensar que Dios no está. Y eso es lo que el diablo quiere. Pero Dios está. Amén. Porque hay uno solo soberano en la tierra. Y es Dios. Y si Él permite todas esas circunstancias, Él las permite para llevarte con un peso de gloria más grande. Para revelarte cosas que todavía no entendemos. Amén. Pero nosotros a veces creemos que Dios nos llama al ministerio y ahí ya estamos listos, hermano, para irnos al cielo. Y no nos damos cuenta, hermano, que hemos entrado al trato de Dios, al proceso de Dios, para santificarnos, para hacernos como nos hizo, como es su Hijo. Amén. No, pero nosotros queremos ser como su Hijo, pero sin problemas. No quiero dificultades. No quiero angustia. Yo quiero hijos perfectos. Yo quiero una señora perfecta. Yo quiero un trabajo perfecto. Y ahí sí le voy a servir al Señor. Dios no trabaja así. El cristianismo no es así. Menos cuando tú haces la voluntad del Señor. Amén. No es que hay una fuerza que se opone a que tú hagas el bien. Así es, Señor. Una vez un tío dijo, yo me voy a hacer cargo de mi papá, de mi abuelo. Cualquier problema. Y ahí quedó. Nunca se hizo cargo. Porque no entienden, hermano. Cuando tú quieras hacer el bien, tú no lo puedes hacer solo. Amén. Tú necesitas el poder de Cristo. El triunfo de Cristo. Tú necesitas entender en tu mente y en tu corazón que Cristo ya ganó esta batalla. Y que no importa en la situación que nos encontremos, no sé cómo lo hace Dios, hermano, pero tú y yo terminaremos la carrera. Amén. Tú y yo caminaremos con Jesús. Amén. ¿En qué situación estás? ¿Decepcionada, deprimido, desanimado? Así estaba Pablo, hasta que se dio cuenta, no, yo estoy en el desfile triunfal. Esa es la cuestión. Yo estoy caminando con mi general. Y un día tendremos bodas, hermanos. Tendremos la celebración de esto. Amén, Señor. Y si no te costó nada, ¿qué brillo tiene una celebración? Si todo fue fácil. Cristianismo puro. Eso está hablando Pablo. No, Pablo, no todo le salió bien.
y por ser quien era, hermano, por recibir la revelación que recibió de Dios, le ocurría todo lo que le ocurría. Es normal que él se haya desanimado, obvio, si era ser humano, pero no era normal que se quedara allí, porque para el cristiano no es normal quedarse en una depresión. Las pruebas, hermano, los problemas son para superarlos en Cristo. Ah, claro, pues hermano, como tú no tenés ningún problema, es fácil decirlo. No, hermano, todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, y algunas las perdemos, pero sabemos que el Señor tiene el control. Amén. Y que Él nos está llevando en su triunfo. Aquel que no entiende este cristianismo real, bíblico, hermano, va a estar un tiempo sirviendo al Señor, va a estar un tiempo en la iglesia y después no va a estar, porque no permanece. Lo que hace que permanezcas en Cristo es Cristo. Amén. Dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No dice que el diablo nos está atacando a nosotros, hermanos? Somos nosotros golpeando las puertas del Hades para que salgan los perdidos y sean salvados por Cristo. Y dice la palabra que esas puertas no prevalecerán. Así que tenemos que seguir golpeando, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. No importa, hermano, lo que nos esté yendo mal en nuestra vida o en nuestro ministerio, no importa cuán pequeños seamos, no importa cuán decepcionante, tan desalentador, deprimente, cuán difícil sea, cuán quebrantado y afligido esté nuestro corazón, tenemos el privilegio de estar marchando entre las filas de aquellos que sirven al Dios soberano. ¿Saben lo que decía Spurgeon? Si Dios te llamó a servirle al Señor, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Amén. ¿Cómo mira el mundo al rey de Inglaterra? Como lo máximo. Y mira lo que dice Spurgeon: no te rebajes. Amén. Te estás triunfando con Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el león de la tribu de Judá. Amén. ¿Sabes tú que Jesús jamás ha perdido una batalla? Amén. ¡Qué orgullo caminar con mi general! Porque Él sí es poderoso, Amén. porque Él sí es bueno. Así es. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde está nuestro triunfo? En la cruz de Cristo, Amén. en la resurrección de Cristo. No importa, hermano, la situación en que estés, confía en Dios y sigue haciendo la obra de Dios, porque a su tiempo, como dice el Salmo 1, en su tiempo veremos los frutos. Pero no debemos desmayar, no debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, hermano. Romanos 8, 28 al 39 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas veces no he escuchado este texto y la gente cree que se trata de que Dios hace magia? No, Él usa las circunstancias difíciles, angustiantes, y Él hace de alguna manera para que nos ayuden a bien. ¿A bien qué dice? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La obra, hermano, ya está hecha. Amén. En el tiempo de Dios la obra ya está hecha.
Ya estamos glorificados. Amén. Somos nosotros los que no creemos en estas palabras, hermano. Aquí nosotros conocemos el tiempo, pero Dios no conoce el tiempo. O sea, para Dios no hay tiempo. Él dice y se hace. Amén. Él dice que te salvó y te salvó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, hermanos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está en tiempo pasado. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te fijas la seguridad que hay en el cristianismo? Claro que vamos a tener tiempos oscuros, hermanos. Pero si nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos en su palabra, no nos quedaremos allí. Amén. No somos conquistadores, hermanos, nosotros somos hiperconquistadores, superconquistadores. Y cuando lleguemos al final de este desfile, el libro Apocalipsis dice, nos sentaremos con Él en su trono. Y aquí venimos los soldados triunfantes trayendo con nosotros el botín de guerra. ¿Qué es el botín de guerra, hermano? Las almas de hombres y mujeres conducidas desde el reino de Satanás al reino del amado Hijo de Dios. Jesús gana, hermano. Jesús ganó. Jesús ganó, gana y ganará. Siempre gana. Esto, hermano, esto no es una frase cliché. Esto está fundado en la palabra de Dios. Amén. Es decir, está fundado, cimentado en la verdad. Es decir, esto es real, hermanos. Amén. Lo que yo te estoy diciendo es real. No es un invento. No lo dijo tal persona. Lo dijo Jesús. Lo dijo Dios. Lo dice el Espíritu Santo, hermano. ¿No es maravilloso, hermano, que Jesús dijera, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí? Amén. Y eso lo hizo antes de que el mundo comenzara. Es decir, Él ni siquiera te conocía todavía. Pero Él lo hizo. Y dice en Tito 1, del 1 al 2, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Te fijas que Él lo prometió? ¿En quién vamos a confiar? ¿En lo que nos dicen nuestros sentimientos, nuestras emociones? ¿O en lo que dice la palabra de Dios? Porque te digo una cosa, a veces nuestras emociones y nuestros sentimientos nos traicionan. Amén. De hecho, el peor enemigo somos nosotros mismos. Por eso Pablo decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿A qué se refería? A esos pensamientos. Amén. A esos pensamientos de, ¿sabéis que el Señor no me ha llamado? Quizás yo no soy un escogido de Dios. Quizás yo me engrupí, que el Señor me estaba llamando. No te rindas. Amén. La característica del cristiano es que no nos rendimos. El Padre hizo esta promesa al Hijo, hermanos, que le daría
un pueblo escogido, redimido, y que por los siglos alabaría y glorificaría su nombre. Ese es el pacto eterno. Antes de que el mundo comenzara, Dios se propuso en Jesucristo redimir a la humanidad, darle a esa humanidad a su Hijo, el Señor Jesucristo, con el propósito de alabarlo por los siglos de los siglos. Estamos aquí para alabar a nuestro Señor Jesucristo, no para alabarnos a nosotros mismos, no para decir, no, el pobrecito que está sufriendo. Eso lo hace Dios. Y aún Dios, cuando te ve sufriendo, no te dice eso. Te dice fuerza, te dice valiente. Amén. Porque Él sabe que tú eres un triunfador. Por medio de Jesús. Así es. Por medio del Señor. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Creen ustedes que Jesús va a perder algo? No. A nadie. Entonces quiero hoy día animar, hermano, a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, que están pasando por momentos de depresión. Pero también les quiero advertir. Dice 1 Pedro 5, el 1 al 4, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. El cristiano no camina con la mirada puesta aquí en la tierra, hermanos. Nuestra mirada debe estar puesta allá, en los cielos. Allí está nuestro premio. Amén. Pero no por eso deja de ser importante que Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4, del 15 al 18 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que siervo, si tú no ves nada, empieza a mirar las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Las de aquí, hermano, son temporales. Lo que estamos viendo, los problemas, las dificultades de la vida son temporales. Y en Mateo 24, del 45 al 51 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ser fiel, hermano,
a Dios no es fácil. Amén. Permanecer en Dios solo lo hace posible Dios. Quizá alguien en este minuto está pensando en renunciar, en dejar de seguir a Jesús. No lo hagas, porque Él está ahí. No renuncies. Pelea. Pelea la buena batalla de la fe como la peleó Pablo. Él terminó la carrera. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, dice Pablo. Él la terminó. Él hizo lo que tenía que hacer, hermanos. Hago el llamado a mis hermanos que hagan lo que tienen que hacer. Sobre todo aquellos que hoy día no están, hermanos. Porque de seguro van a ver el video. Debemos caminar, hermano, en esta vida pensando en lo que Cristo hizo. Amén. No pensando en los problemas que tenemos. Si nos da la victoria. En cada situación nos da la victoria. No sé cómo lo hace, hermano, pero Él lo hace. Amén. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Porque en tu palabra encontramos consuelo, Señor. Porque en tu palabra encontramos la verdad, Señor. Y la verdad es que tú ya triunfaste. Así es, Señor. No nos dejes caer en tentación, Señor. Y líbranos del mal, Padre. Líbranos de desanimarnos, Señor. Amén. De dejar de creer en tu poder. Anímanos, Jesús, como tú sabes hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor, hermano.